Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta ya nuestra quinta temporada en la tercera emisión o el tercer episodio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Itzel. Buenas noches, Master, ¿cómo está? Qué gusto verlo nuevamente por acá. Sí, ya vamos a estar ahora más entretenidos por este medio. Vamos ahora a hablar de algo interesante que por ahí estábamos atendiendo, que es el tema de alimentos biogénos o biociógenos. Ahorita me vas a decir bien la palabra. Que son alimentos que se pueden prohibir o se deben de tener cuidado en pacientes con hipotiroidismo. Y antes de entrar en el tema, me gustaría darles un poquito de cifras, un poquito de información en la situación en México. En México, este problema hace muchos años, en los años 40, en los años 30, 40, se tenía un problema relacionado a la alimentación. Había desabasto alimentario y por lo tanto había una deficiencia. Pero ahorita vamos a hablar de algunos conceptos muy básicos de la enfermedad, de la hipotiroidismo, que se dividen en diferentes etiologías, es primaria, secundaria y terciaria, pero en este caso les hablaba de la parte histórica de nuestro país en México, que en los años 40 se tenía un problema de caso primario, que era la deficiencia de yodo en la población, principalmente infantil. Ya después se empezó a corregir, ¿verdad? Con la digamos, adición del yodo en la sal. Pero actualmente en México no es un problema grave, pero sí hay 1% de la población en México que lo padece, que es un número interesante, es un número de 1 millón de personas que lo padece. Y no todos saben que lo padecen. Ese es el gran detalle. En este caso, la gran mayoría, digamos que es 10 veces más frecuente en mujeres, o es más frecuente en mujeres este tipo de hipotiroidismo primario, ya sea por una situación autoinmune, que ahorita nos va a explicar la licenciada Itzel, nos va a decir un poquito más a detalle esa situación, y la otra es relacionado un poco más al tema de situaciones secundarias, un poquito más de infecciones, cirugías o problemas de traumatismo. Pero vamos a ir desglosando ese tema. Nada más quería como un panorama global de la situación en México de la hipotiroidismo, que en sí hay como nutricionistas, como profesionales del área de la salud, tenemos que tener cuidado y saber explorar, saber hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, y todo obviamente con un equipo multidisciplinario, porque también va de la mano con el especialista en el ámbito más médico, con el endocrinólogo principalmente. Así que, Itzel, si nos vas un poquito más metiendo en este tema, te agradecería.
Sí, claro que sí. De ahí tocó un punto muy importante, que es la parte de que como nutriólogos debemos de estar conscientes de la importancia que tiene como tal la glándula tiroides. Si pudiéramos decir una función, porque de las miles funciones que tiene, una función en específico sería la regulación del metabolismo y especialmente el metabolismo basal. Y eso creo que ya nos hace mucho ruido como nutricionistas, como nutriólogos, de la importancia que tiene entonces en básicamente el metabolismo y crecimiento y demás acciones a nivel de nuestro sistema y nuestro cuerpo. Entonces, bueno, esta glandulita evidentemente pues no funciona por sí sola. Tiene antecesores, que precisamente son otras glándulas que se encuentran más arriba, que son las que van a dar como la señal inicial. Y para esto está el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, que justo ahí es donde va a radicar entonces lo que comentaba usted, licenciado, que es la parte a nivel de la etiología del hipotiroidismo en este caso. Tenemos entonces la primera señal, que es la del hipotálamo, que va a liberar la hormona tirotropina, que es justo la primera señal que va a haber. De ahí se estimula la hipófisis para entonces producir la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, la cual va a mandar ahora sí directamente la señal a la tiroides para que produzca sus dos hormonas principales, que son la T3 y la T4, especialmente la T4, que es la que tiene función a nivel de diagnóstico. Entonces, bueno, pues ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver que, como comentaba usted, licenciado, la parte de la clasificación en este sentido de los tipos de hipotiroidismo, en este caso, que vemos el hipotiroidismo primario, secundario y terciario, como ya mencionaba, y que esto tiene que ver con la localización del defecto, por así decirlo, en este caso. Que bueno, el hipotiroidismo primario tiene que ver con el deterioro a nivel directo en la glándula, como tal en la tiroides. El hipotiroidismo secundario tiene que ver con deterioro a nivel de la hipófisis un poquito más arriba. Y finalmente el hipotiroidismo terciario ahora sí tiene que ver con lo más arriba, que es justamente a nivel hipotalámico. Y pues ya con sus respectivas hormonas que está segregando cada situación. Sí. Me gustaría agregar ahí en la parte etiológica del de la parte primaria, Itzel, que la gran mayoría de los casos son precisamente de la etiología primaria. Es un 95% de ellos y que aquí hay que diferenciar o hay un subdiferenciación o dos causas principales de la primaria. Una que no se da muy seguido, pero puede haber casos, es por el consumo deficiente de yodo, que no quiere decir que en México no exista, pero puede haber la ocasión en que personas no se estén alimentando adecuadamente y estén consumiendo muy bajo yodo. Y la segunda causa principal es, bueno, por cuestiones de sistema inmunológico, que aquí ya es el trastorno o la enfermedad de Hashimoto. Hashimoto, sí. Hashimoto. ¿Ok? Entonces es como quería aclarar ese un poquito más detalle, aunque hay también en se dice que en la parte primaria también hay una situación también de por fármacos, también puede ser causa por fármacos, y la otra es por alguna situación de a sistema inmune, pero derivado de una situación traumatológica. O sea, es que hay hubo un golpe, una cirugía, y ese tratamiento o esa situación provocó que tuviera un hipotiroidismo de nivel primario. Eso nada más. Sí, y bueno, de ahí lo que comentaba, que justo la deficiencia de yodo cada vez es menos común, pero pues sí, evidentemente hay zonas que son a lo mejor con menos acceso a este tipo de minerales y que, bueno, van a tener problemitas ahí. Y justo a reserva de eso viene lo de los alimentos bociógenos o bociogénicos, que en un momento más vamos a tocar ese tema, pero antes es importante sentar estas bases como lo que estamos comentando ahora. Y de ahí la parte de uno de los principales motivos causales, en este caso del hipotiroidismo primario, pues es la tiroiditis de Hashimoto. Estas tiroiditis que pueden ser, claro, de tipo autoinmune, por supuesto, de traumatismos, a nivel de infecciones. Incluso se detectó que
posterior a lo que respectaba al COVID, un COVID exacerbado. Hubo situaciones en pacientes en las que se estuvo afectando la glándula tiroides y se hizo una tiroiditis, y en este caso, bueno, de Hashimoto. Y esta tiroiditis de Hashimoto casi siempre, y de hecho eventualmente desarrolla hipotiroidismo este tipo primario. Y ahí vamos a ver que en el hipotiroidismo primario, la T4, la hormona T4 que produce la tiroides, va a estar baja a nivel de laboratoriales. Ese es uno de los principales datos. Pero otro de los datos importantes es que la TSH va a estar elevada. ¿Por qué? Porque pues, naturalmente la hipófisis intenta compensar y se piensa el organismo en sí que nos está produciendo suficiente T4, entonces manda señal para que se produzca. Lamentablemente donde está el defecto, pues es a nivel de la glándula, por lo que no se va a estar produciendo, así se produzca desde arriba demasiado estímulo. Entonces, en ese caso, pues sí es importante considerar esos factores causales para posteriormente tratarlos. Y de ahí, pues ya entrando en materia, a la parte de los alimentos bociogénicos o bociógenos, dependiendo de la bibliografía que se encuentre. Aquí, antes de comenzar con esto, sí quiero aclarar varios puntos importantes, porque se puede como malinterpretar en el sentido a cualquier otra población en sí. Este tipo de indicaciones pues son muy precisas, ¿no? Para pacientes que tienen alguna condición en esencia, en este caso el hipotiroidismo. Existen especialmente en los vegetales, que son pues organismos hasta cierto punto que tienen mecanismos para vivir en ese sentido, ¿no? Células vivas en general. Y claro, como todos tenemos mecanismos de defensas. En este caso los vegetales en sí también tienen ciertos mecanismos de defensa ante los depredadores, que somos nosotros y algunos otros animales, ¿no? En este caso. Entonces, a estos mecanismos de defensa se les llama como metabolitos secundarios. Son metabolitos que producen los vegetales para defenderse a la hora de que lo están cortando, de que se lo están comiendo, etc. Y justamente estos metabolitos secundarios pueden llegar a tener efectos hasta cierto punto, pues secundarios o negativos a nivel o en algún aspecto anatómico, funcional, etcétera. Entonces, hay una familia especialmente de verduras, de vegetales, que son las brasicáceas. En el caso del hipotiroidismo, pues bueno, las brasicáceas les comento que es este umbral de verduras, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, el repollo, coles de Bruselas, berenjena, rábanos, todo eso que huele, sabe parecido, bueno, pues pertenece a las brasicáceas, ¿no? Entonces, este tipo de vegetales produce o tiene en su estructura de sus células, que son justamente en el citoplasma, tiene algo que se llama glucosinolatos. Estos glucosinolatos, al entrar o al estar agredidos, en este caso que nosotros cortamos, quiero hacer un ejemplo del brócoli. Si nosotros tenemos el brócoli crudo y lo cortamos con un cuchillo, ya estamos haciendo una acción mecánica en la cual esta estructura de los glucosinolatos se rompe. Y al romperse, esta estructura produce algunas sustancias que entonces desempeñan algunos aspectos antagónicos del yodo, ¿sí? Que en este caso se les llama, es una enzima que se llama mirosinasa, la que se desprende al hacer el corte, por así decirlo, y esta va a producir otras sustancias a su vez, que son como el mecanismo de defensa ya tal cual, que es lo que va a producir algo que es la captación del yodo. Es decir, va a llegar estas sustancias, se van a agarrar al yodo circulante que va directo a la tiroides, pero no va a dejar que pase a la tiroides, sino se va a pegar al yodo y no va a dejar que haya absorción ni síntesis en sí a nivel de la tiroides. Estas sustancias, que son los antagonistas, voy a pronunciar los nombres, espero no estarlos diciendo mal, pero ya ahí me escriben si los pronuncié mal, porque son nombres químicos hasta cierto punto. Es oxalidin 2-tionas, ese es uno de ellos. Tiocianatos son otros productos que se provienen de esta situación. Y los isotiocianatos, que también son otras sustancias antagónicas propiamente del yodo, que son producidas con la parte mecánica al ejercer a este tipo de vegetales. Pero aquí viene algo muy interesante, que este tipo de sustancias, bueno, ahí sigo con el ejemplo del brócoli. Cortamos el brócoli, se produjeron estas sustancias, pero es evidente que no vamos a comernos el brócoli crudo. Entonces lo llevamos a cocción y en la cocción estas sustancias se inhiben y hasta ahí pensaríamos que todo está bien, que no se van a estar absorbiendo ni nada.
Pero resulta que al nosotros consumir estos alimentos ya cocinados, llega a nivel intestinal y la microbiota intestinal se encarga de volver a activar este tipo de sustancias antagonistas del yodo. O sea, es como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y eso pasa exactamente en nuestro cuerpo. Entonces, en ese punto, pues la microbiota nos hace un favor ahí de volver a activar este tipo de sustancias, y por tanto, bueno, en el paciente con hipotiroidismo, pues no va a estar siendo una buena absorción de yodo. Y este es el segundo punto que quiero aclarar. No quiere decir que estos vegetales sean satanizados al 100%, que si yo, que no tengo hipotiroidismo, digo, no voy a volver a comer de los grupos de las brasicáceas porque me van a inhibir la absorción del yodo y me va a causar problemas en la tiroides. Para nada. Sin embargo, bueno, en los pacientes que ya tienen un problema a nivel tiroideo, están vulnerables en ese sentido y no podemos como atiborrar los demás problemas en ese caso. Entonces, lo que debemos dejar es que esté básicamente libre la absorción de yodo para que tenga todavía un poquito más de beneficio. Pero en un paciente sin ninguna situación de salud, pues obviamente que no va a generar ningún impacto, porque diariamente estamos consumiendo yodo, como lo comentaba usted, licenciado, a nivel de la sal. Claro, tampoco depende, esto se puede malinterpretar, porque si decimos que la sal le vamos a estar echando demasiada, y no se trata de eso, sino que consumir lo necesario, preferir la sal yodada en vez de la sal de grano, porque ahí hay garantía de que ya está el yodo en ese caso. Y bueno, es al punto que queremos llegar, que este tipo de brasicáceas que ya les comenté, pues naturalmente son bociogénicas, generan un impacto a nivel de la función tiroidea, por lo que en el paciente con hipotiroidismo todavía no podemos generar como pues este tipo de indicaciones para que no esté generando pues impacto ahí y que deje libremente al yodo su absorción. Sí, sobre todo, Itzel, que aquellos pacientes, aquellas personas que, voy a decir algunos síntomas, pero siempre la clínica, siempre el diagnóstico nos va a dar la certeza de que es un caso de hipotiroidismo, porque se puede confundir, y que ya lo mencionabas, la T4 está baja, pero la T3 está elevada. Entonces, ahí tendríamos que tener, pues en este caso, la clínica, las laboratoriales, con mucho cuidado, pero voy a mencionar un poco la parte de signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo, y básicamente es, bueno, desde que nace voy a decir un poquito, y ya después en la parte adulta, pero desde que nace, si ya es congénita, es que es un peso mayor de 4 kilos, tendríamos que estar pensando si hay algo interesante que hay que analizar con este bebé. Tiene problemas de alimentación, tiene llenado se ha caracterizado por una hernia umbilical, estreñimiento y defectos en el cierre de las fontanelas. Se ha visto que han sido también relacionados con la hipotiroidismo en la parte infantil. Y también otra de las causas a nivel ya cuando crece este bebé, es que hay un retraso mental, talla baja, peso, o talla baja, con la parte de la densidad ósea disminuida y un abdomen prominente. La piel reseca, principalmente en un paciente con hipotiroidismo, vamos a observar visualmente en los signos una piel seca, reseca, con escamas y edema periférico. Es una de las causas de los signos y síntomas que vamos a estar observando, además del estreñimiento que ya había mencionado. Y entonces, esa es la clínica a nivel de signos y síntomas, pero la que te va a dar la diagnóstico como tal es los laboratoriales. Y para ello, pues siempre es bueno recomendarles a los colegas que se acerquen hacia los especialistas endocrinólogos, en el cual van a tener que tener una buena equipo para tratar a este paciente. Entonces también es un paciente que también a la clínica, al momento de la palpación, pues al momento de observar la glándula tiroides, pues va a estar inflamada. Pero
no en todos los casos, no en todos los casos. Por eso la clínica a nivel de signos y síntomas te da las ciertas, por ahí, alertas, pero lo que te va a dar es los laboratoriales. Y así que en los alimentos bociogénicos, espero haberlo dicho ahora sí bien, ellos son alimentos que nos van a pues provocar, ¿no?, que se incremente esta inflamación a nivel de tiroides. Sí, donde es bueno estar, si nos vamos a dedicar a atender a pacientes con hipotiroidismo, pues sí tener estos alimentos bien identificados y saber cómo podemos aprovecharlo de la manera de diferentes tipos de cocción, porque en algunos, como acabas de mencionar, Itzel, alimentos al momento de ciertos procesos puedes inhibir, pero hay que ver a nivel gastrointestinal, a nivel de los procesos de absorción, si se reactiva por cuestiones ya de metabólicas, las bacterias pues reactivan este proceso. Entonces, todo eso hay que orientar al paciente, hay que darle información donde tampoco no tenga miedo en probar ciertos alimentos y pues, ¿no?, provoquemos un problema ahí, ¿no?, de prohibir, ¿no?, en vez de educar. Y entonces hay alimentos que sí son permisibles, que se pueden consumir, que son los huevos, el arroz, el maíz, las lentejas y los plátanos. Son algunos de los alimentos que no hay, digamos, problemas a nivel de sistema inmune. Entonces, pues, ¿cómo ves, Itzel? Sí, bueno, es que al final no hay ninguna como dieta en específico que sea para hipotiroidismo, hipertiroidismo o para alguna situación tiroidea. Hay que ver las secuelas que deja la enfermedad en sí, o sea, como todos estos estragos que tiene la enfermedad consigo para sí mismo tratar cada una de las situaciones, que de hecho esa es la indicación. De hecho, pues este tipo de vegetales que ya les comentábamos, en sí tienen muchísimas otras propiedades, a reserva, bueno, nada más de que suelen desprender algunos metabolitos, pero no por eso los vamos a satanizar para nada, incluso en estos pacientes hay que ver definitivamente cómo se encuentra actualmente para sí mismo dar indicaciones. Es como un paciente con diabetes en el que pues se refiere el uso de carbohidratos más mesurado, pero pues hay que ver cómo está el tipo de carbohidrato, etcétera. No, ese es otro rollo, pero al final es una analogía para llegar a este punto. Y la otra parte que quería comentar es que sí, evidentemente el hipotiroidismo en algún punto llega a ser asintomático y puede llegar a ser sintomático en algún momento. Puede estar o no con bocio, dependiendo del tipo de tiroiditis y de qué tan grave está. Y pues sí, al final este tipo de alimentos bociogénicos o bociógenos van a estar capturando el yodo, por lo que pues esta síntesis de T3, T4, especialmente T4, va a estar inhibida. Pero al final la dieta del paciente con hipotiroidismo debe ser lo más variada posible. Entre más variada esté su dieta es mucho mejor. Una dieta variada, suficiente, completa, como las leyes de la alimentación, por supuesto, tenemos que estarla indicando, pero una prioridad aquí es más que hacer un déficit calórico, porque fíjense que estos pacientes estábamos revisando que generalmente en calorimetría indirecta presentan un gasto energético en reposo disminuido. O sea que, por ejemplo, si el paciente llega a tener un gasto energético en reposo de 800 calorías, por ejemplo, y nosotros en el cálculo obtenemos 1200 ya con déficit a nivel teórico y demás, déficit calórico, y le estamos dando ese aporte cuando él solamente está requiriendo 800 calorías, pues naturalmente no va a tener una pérdida de peso como esperamos. Y ahí entonces la decisión no sería llegar a esas 800 calorías, para nada, porque podemos comprometer algunas otras cuestiones metabólicas y de nutrición. La intención ahí sería acelerar o estar como favoreciendo el gasto energético a partir de actividad. ¿Y cómo se logra esto? Pacientes con hipotiroidismo suelen tener un porcentaje de grasa mucho más elevado por sobre la masa muscular. Lo que tenemos que hacer es estimular el crecimiento muscular para que de forma natural, ustedes saben, el músculo es metabólicamente activo,
para que haya entonces un gasto energético a nivel muscular y que estemos garantizando que su gasto energético en reposo se estabilice mucho más y que podamos otorgar un mayor aporte de calorías, de nutrientes, sin descompensar ninguna otra zona. Entonces, pues es eso, atender los estragos del hipotiroidismo, no olvidarnos del corazón, porque el corazón es uno de los más fregados en este caso y en cualquier otra enfermedad a nivel crónica, el corazón es el que más olvidamos y el más empeorado en este tipo de cosas, al igual que el riñón. Entonces, no hay que dejarlo a un lado, eso es lo que quería compartirles. Sí, como ya le hemos dicho, a nivel ya de tratamiento multidisciplinario, pues si el nutriólogo no está especializado, no tiene una adiestramiento para la actividad física en estos pacientes, pues bueno, ahí sí hay que tener en cuenta pues el entrenador que va a llevar de la mano. Es parte fundamental pues el ejercicio para casi la mayoría de todos los tratamientos, una actividad física moderada, una actividad física adecuada a la persona. Entonces, pues bueno, han sido una de las recomendaciones que se han mencionado y hemos pues mencionado parte de esta situación del hipotiroidismo aquí en México y parte de la situación que prevalece, que a pesar que no es no es nuestro mayor número de pacientes, pero era un tema que pues necesario para que en el caso de que algún momento tengas esa situación con un paciente, bueno, puedas también tener más herramientas y poder atender adecuadamente a tu paciente. Así que, colegas, todos aquellos que deseen pues anunciar su información relacionada a su consultorio, a su proyecto, a su producto, etcétera, bueno, mándenos un video de 1 minuto, acuérdense, 1 minutito explicando ese producto, ese servicio, ese proyecto, y aquí lo vamos a anunciar al final para que pues se vaya dando, ¿no? Lo vayan conociendo a nivel nacional e internacional, ¿por qué no? Así que nos despedimos en esta tercera edición, mejor dicho, tercer episodio de la 5ª temporada. Hasta la próxima, chicos. Buenas noches. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Bye. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Antonio Díaz, fundador de Emprende Healthy y de Nutricionistas Emprendedores, y también soy autor de los libros Sea un nutricionista de valor y Entrepreneur. Y por cierto, quiero recomendarte estas 2 lecturas, esta Biblia de la nutrición, porque en ella vas a encontrar el paso a paso para que tú puedas descubrir qué es primeramente la problemática en nutrición, en salud que vas a resolver y cómo puedes envolverla y empaquetarla de una manera bastante atractiva y relevante para tus clientes o pacientes, ¿sí? Y que puedan comprártelo. Es indispensable que puedas tener las bases y el conocimiento para llevar eso que tú sabes a muchas personas, pero no solamente local o nacionalmente, sino de manera internacional, de manera global. Entonces, no te puedes perder estas 2 lecturas, Sea nutricionista de valor y Entrepreneur. Y por otro lado, también tenemos un programa de formación especializada para nutriólogos y profesionales de la salud llamado Mentoring eHealth. En este programa, en este entrenamiento que dura 1 año, vas a tener desde las bases, la idea, las herramientas, el acompañamiento, ¿sí? Y el seguimiento para poder monetizar todo lo que tú sabes y por supuesto tener una infraestructura digital y si tú lo quieres también presencial. Entonces no te pierdas mis libros y la formación especializada del programa de mentoring, porque va a revolucionar completamente la manera en cómo ejerces tu profesión, y agradecer muchísimo el espacio a Socinum y a todo el equipo.